Vamos a empezar nosotros despacito, porque son 9:06 y estamos nosotros dos, nada más. Bueno, hoy vamos a comenzar con el canal del intestino grueso. El intestino grueso es un canal yang. Su máxima función es de 5 a 7 de la mañana. Por eso si uno se levanta y defeca, si uno se levanta temprano y defeca, es lo mejor que ocurre, porque hace que la función del cerebro trabaje mucho mejor. ¿Sí? Hay personas que se levantan, yo voy a hacer primero la descripción y después les leo lo que dice el libro. Se va a bonito. ¿Cómo dijiste recién la función del cerebro? ¿Qué? La función del cerebro es lo que genera la función del cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno se levanta y defeca, es fantástico. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el cerebro tenga mejor calidad de oxígeno. Entonces, al tener mejor calidad de oxígeno, la persona va a tener mejor humor de por sí. Muchas veces, muchas personas se levantan y tienen muy mal humor. No se les puede hablar. Hablarles es terrible, no razonan, están con el mucho lungo, la cara así, fruncida. Y eso depende mucho del intestino grueso. Si la persona empieza a defecar con normalidad, cambia muchísimo. Además controla las articulaciones, los dolores articulares. Una medicina china se El intestino grueso. el intestino, siempre estamos hablando del intestino grueso, ¿no? Acá no. El intestino grueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se representa en la articulación del codo, ¿sí? Pero también controla las cervicales, la rectificación de cervicales, los dolores cervicales, esencialmente controla esto. En el cerebro tiene que ver con la neurosis, típicamente neurótico. Hoy por hoy en la medicina occidental dicen que es un segundo cerebro, bueno. Lo que sí yo tengo comprobado, después de muchos años de experiencia, que lo que guarda es la parte negativa del pensamiento. Y yo siempre digo que se tiene una característica el intestino grueso. Te dice, hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor, no te preocupes. No, es terrible. Y te empiezan a escribir y bueno, sí, siempre es una visión negra del mañana. Es una visión negra. O sea, cuando uno empieza a charlar con una persona que viene un consultante, paciente. Sí, claro, yo me levanto a las 4 de la mañana, voy a trabajar y me tengo que fijar siempre de todas partes que no vengan a asaltarme. Cuando nosotros, si vivimos en Bellavista, sabemos que es un lugar bastante seguro, en general. Pero sí, y siempre es, bueno, vamos a ver cómo funcionan los intestinos. No, bueno, yo, sí, claro, bien. Bueno, yo cada 3, 4 días muevo el intestino. No, está bien. Ahí ya hay una sequedad en el intestino, ¿sí? Entonces, eso ya nos marca algo que no va bien. Después, si hay diarreas, también nos está mostrando que hay problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que te dicen, sí, yo a la mañana voy 5 veces tipo pato, sin cuerpo, con olor o sin olor, sin cuerpo. Entonces, lo indicado siempre para las personas, para entender cómo tenemos que ver que un intestino funcione bien, es que vaya en pequeñas porciones de color marrón claro, que sean flotantes y que no tengan un exceso de olor. Claro, por supuesto que si comió alguna cosa que es más fuerte, se va a notar, pero esencialmente no tiene que tener un olor insoportable. No tiene que haber una cantidad de gases constantemente, sí, a veces puede tener un poco más de gases, pero los va a despedir comúnmente a la mañana cuando defeque. Todo esto nos está dando el panorama que no funciona bien. Ahora,
Si funciona bien, bueno, la persona se levanta a la mañana, comúnmente temprano defeca, como decíamos, sin que le cueste nada, todos los días, en pequeñas porciones y así. Entonces eso nos va a decir que está bien el intestino. Yo les mandé hoy ya las fotos del libro y lo del intestino, ¿sí? Entonces, bien, entonces, no, no silencian. Bien, ahora sí. Bien, vamos, les voy a leer. Cualquier cosa me levantan la mano. Miren, en el capítulo del libro chino que yo ya se los mandé, dice, el canal del intestino grueso, Yang Ming de la mano, ¿sí? Entonces, Yang Ming quiere decir que es el tipo de energía, ¿sí? Una energía luminosa. El canal del intestino grueso de la mano, en la figura 20, empieza en el ángulo unguial externo del dedo índice, el punto 1. Circula hacia arriba por el lado radial del dedo índice pasando entre el primero y el segundo metacarpiano, y ahí llega al punto número 4 del intestino. Entra en la depresión que está entre los tendones del músculo extensor largo y corto palmar, asciende luego por el borde anterior del lado externo del antebrazo, pasando la parte externa del codo y más adelante por el borde anterior del lado externo del brazo. Llega hasta el hombro, el 15 intestino grueso, de allí surge por el borde anterior del acromión hacia el punto 14 de vaso gobernador. Y después hacia la fosa supraclavicular del 12 de estómago para comunicar con el pulmón. Del pulmón atraviesa el diafragma, entra en los órganos del intestino grueso. El canal tiene un ramal desde la fosa supraclavicular, asciende por el cuello hasta la mejilla, entra en la encía de los dientes inferiores, pasa dando vuelta por el labio superior y cruza por sí mismo el canal simétrico en el punto 26 de vaso gobernador. De ahí asciende separadamente hasta los lados opuestos de la nariz, del 20 de febrero. Se comunica con el canal del estómago, del pie, en la figura 20. Nota, el punto femar inferior del intestino grueso es el punto 37 del estómago. ¿Sí? El punto 37 del estómago. ¿Sí? Este canal tiene en total 20 puntos. Ahora, lo que les di es la descripción de cómo va moviéndose en forma interna. Se conecta con el estómago, se conecta con el pulmón y se le conecta con el intestino. Muy importante que entiendan qué pasa por abajo de las encías, se conecta. Entonces, los problemas de encías y principalmente de las encías inferiores y todo lo que tiene control lo que es mucosa, pero las encías inferiores está relacionado con el intestino grueso. Si yo quiero tratar dolores de dientes, lo voy a tratar con el canal de intestino grueso, pero esencialmente los inferiores, ¿sí? Si hay ampollas, llagas, dolor de diente, bueno, hay un punto que es justamente es el primer punto del canal del intestino grueso, que es el 1 de intestino grueso, que se le llama el punto del dentista, un punto por excelencia para dolores de boca, de muelas, de dientes, de piezas dentarias, ¿sí? Ese es por excelencia. Esto es lo que nos dice el libro chino. Les voy a leer lo que dicen los franceses, que es mucho más amplio, y después vamos a ir sobre el punto número 1, y tal vez digamos el número 2, que nos va a decir. Tiene estrecha relación con la energía relajada, agota la energía y gran peligro lo relaja, contraído o irritado por parásitos. Hace que las personas se vuelvan nerviosas e irritables, hasta tener
convulsiones o trastornos mentales. Actúa directamente sobre la garganta, la nariz y el cuello. ¿Recuerdan lo que yo les decía de los problemas mentales? Bueno, una de las cosas que también provocan problemas mentales son los parásitos. Los parásitos generan irregularidad en carácter, nerviosismo, pero también a veces migran del intestino hacia la vejiga al hígado y al torrente sanguíneo, y muchas veces han provocado problemas mentales. ¿Sí? Entonces es bastante complejo esto con los problemas mentales. Se pueden encontrar parásitos en el cerebro, bueno, ya eso es terrible. Yo una vez vi un paciente hace muchos años que tenía, y una de las formas de ver una parasitosis, esto es muy interesante. Miguel Ángel, tú que estás allá en la parte de Centroamérica, las parasitosis son mayores porque hay mayor cantidad de calor. Y una de las cosas es la inflamación de las rodillas. Se inflaman, se ponen como huevos, ¿sí? No tengo ninguna foto, pero se ponen como huevos las rodillas. Y otra cosa muy típica son los quistes de agua que se generan detrás de la rodilla. Para esto, ya que estoy hablando de estos quistes y de los parásitos, hay dos puntos que son esenciales. El 3 de estómago, que ya lo vamos a ver, y el 67 de vejiga. Si se aplican con moxa o electroestimulación, son fantásticos. Lo mismo pueden ser tratados con acupuntura o digitopuntura, pero con moxa dan mejores resultados. Puedo asegurar que es excelente. Yo he visto muchos pacientes que me han venido a ver, no, dice porque me tienen que operar, no, porque mire que tengo y me duele mucho la rodilla. Bueno, mira, lo que tenés son parásitos. No, ¿cómo voy a tener parásitos? No vamos a discutir. Acostate en la camilla, yo te voy a atender y después me decís. Bueno, muy bien, ¿tenés claro cómo es? Sí, 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 claro, sí, hace 5 meses que estoy con esto. No, pero así, ¿no? No, muy bien. Le hago el tratamiento. Y por ahí a la media hora. Bueno, muy bien. ¿Y el dolor de la rodilla? ¿Te dolía mucho cuando te costó? Sí. ¿Y ahora? Me duele menos. No puede ser. Bueno, cuando ya te terminamos el tratamiento, levantaste, tócate la rodilla. No tengo más el huevo. No, sí, justamente lo que para eso te estoy tratando. No puede ser. No, si es que yo te dije, hombre. Yo siempre digo, miren, lo vamos a discutir, vamos a ver si es real. Yo siempre digo, miren, antes de discutir o a tratar de convencerte, yo trato de que lo veas que es real y que no es un verso que acá le decimos verso a lo que no es real y que uno quiere convencer a alguien, ¿sí? Entonces, bueno, así como está Miguel Ángel de allá, por ahí nos van a ver de otra parte espera, ahora de otra parte del mundo y no van a saber lo que es un verso. Espera que te doy voz, sí. A ver, espera que... A ver. Ponga el micrófono. Sí, pero estoy tratando de darle entrada al micrófono de Florencia, pero... Ella la pidió. No, es que yo lo activé. Ah, Espera. eso bien. No. Esto lo digo. Sí, a ver. Sí, a la... Ahí está. Ahí está. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ahora. El otro es muy, muy interesante, hablando de cuando uno es mostrar, como vos decís, que se vea. A mí no hemos visto los puntos C de pulmón y vos dijiste, este es buenísimo para los orzuelos, para los ojos. Bueno, ahí nomás, después, al otro día se lo hice, 2 días. No les, viste que a veces el orzuelo se te pone así. Nada,
Perfecto. En 3 días no tenía más nada. No, sí, mejora. Miren, la idea de estos cursos así online es para poder llegar mucho más lejos. Yo ya no estoy dando clases regulares porque lleva mucho tiempo, es difícil hacer grupos, bueno, es un montón de cosas. Miguel Ángel no podría porque está en Honduras o en Honduras, ¿no? Estás Ahorita Salvador. en El Salvador. Ahorita Ahorita en El Salvador. Imagínate llegarme hasta allá. Yo recuerdo que hace unos años me habían hablado desde Venezuela para que fuera a dar clase. Bueno, miren, yo puedo ir una semana y volver, una semana intensiva. No, dice, mire, usted tiene que quedarse un año, no, pero yo no puedo un año. Lo que podría llegar a extender es un mes, como mucho, porque yo tengo que seguir dando clases acá. Ahora con estos medios es mucho más simple. Bueno, vamos a continuar con esto. Produce la vitamina K, antihemorrágica, que se descomplementa y se acumula por el hígado. Las diferentes vitaminas B, todas las antineuríticas, también acumuladas por el hígado, y quizás otras vitaminas, no pueden funcionar si no existe una perfecta plenitud del hígado. Si no existe una buena función del intestino delgado y del páncreas. En la corriente de la energía está presidido por los músculos y la madre, con los cuales forma una cúpula de meridianos relacionados. Va seguido por el estómago, que es el hijo, el intestino delgado, que es su esposo. Su máximo de energía se encuentra a las 6 de la mañana, entre las 5 y las 7, ¿no? Esa es su máxima actividad. Ahora el mínimo de los riñones. Es excitado por el vago y calmado por el simpático. Es importante tonificarlo sobre todo por la tarde, sin despertar los riñones, filtraciones y sin tonificar el intestino delgado. Es el esposo. Dispersa el intestino delgado y tonifica los riñones. La reacción de los pulmones depende de la relación de la energía de los pulmones. Según Europa, su papel consiste en acumular y evacuar la materia fecal. Y esta, por su aspecto, ofrece información duras de color intenso, exceso del hígado, bilis concentrada, muy claras de color amarillo, pálido, poca bilis, relajación del hígado, brillantes y gaseosas, insuficiencia del páncreas, grises, insuficiencia del intestino delgado. Para los signos de exceso o de insuficiencia, véase el tomo 2 en el capítulo número 2. Bueno, es que el intestino grueso, aunque a ustedes les parezca mentira, ya los chinos lo tenían estudiado, y mucho. ¿Saben por qué? Porque ellos tuvieron cólera. Entonces mandaron a investigar por qué algunas poblaciones tenían cólera y otros no. Bueno, se hizo un relevamiento en ese momento, estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Con el famoso emperador Juan, el emperador amarillo. Y se dieron cuenta que algunos cocinaban los alimentos y hervían el agua. Estos no tenían cólera. Los que tenían cólera no hervían el agua, lo mandaron a hacer la implementación de hervir el agua y tomar agua hervida, agua caliente. No tan solo hervida, sino que tenía que estar caliente. Pudiera tomar. ¿Por qué? Porque si se la hervía y por ahí se la dejaba, podía llegar a caerle algún vacilo y entonces podía llegar a enfermar. Entonces el agua tenía que estar caliente, a temperatura del cuerpo, siempre. Se dieron cuenta que con eso las personas se enfermaban mucho menos y mantenían la temperatura. Por eso cuando hablo de hidroterapia y hablo de que los chinos, los alemanes son los que hablan de la hidroterapia, ¿no? Entonces dicen que la hidroterapia es muy buena, sí, todo fantástico, pero los chinos se vuelven locos cuando ven que los chinos utilizan los alemanes utilizan
agua fría. Ellos no utilizan el agua fría. El agua fría no. Agua tibia, siempre. Pero bueno, eso es otra. Hay veces que hay cosas que son contradictorias, pero dan mejores resultados naturales. Yo sé que la hidroterapia es excelente. Vamos a pasar al punto número 1, no sin tener una aclaración. Acá hay también una pequeña diferencia. Los chinos dicen que viene el punto número 19 y el 20 da la vuelta hacia el otro lado. ¿Sí? 19 de este lado, va hacia el otro lado el 20. Los franceses nos dicen que 19 y 20 llega acá. Es un punto, son mínimas diferencias y se utilizan siempre bilateral. Yo siempre digo que es mejor utilizarlo en forma bilateral, en la medida de las posibilidades. Dan mejores resultados. Son pequeñas aclaraciones que hacemos entre la escuela china y la escuela francesa. Vamos a leer la Universidad de Beijing del punto número 1. La localización por ahora es igual. En el lado radial del dedo índice, 0,1 posterior al ángulo unguial. En la figura 22. Indicaciones: dolor dental, dolor e inflamación de la garganta, hinchazón de la región submaxilar, entumecimiento de los labios, enfermedades febriles y pérdida de conocimiento. ¿Sí? Da excelentes resultados, se le llama el punto al dentista. Todo lo que sea problemas de mucosa es un punto por excelencia, ¿sí? Entonces puede utilizarse con cierta facilidad y da buenos resultados. Puede hacerse masaje. Pérdida de conocimiento. Bueno, habíamos hablado de que la pérdida de conocimiento puede darse. También puede darse por una ACV. Entonces, si alguien llega a tener una ACV o hipertensión, lo importante es masajear bastante duro, intensamente, en la base de las uñas, ¿sí? Acá duele, ¿sí? Duele. No es que queremos provocar dolor, porque sí. Este dolor va a ser como cuando yo te llamo, Miguel Ángel, vení. Entonces vos vas a venir, la energía que está acá arriba va a ir hacia acá. También en los pies lo podemos hacer, claro, es más difícil. Si el paciente está en un estado comatoso y no lo pueden despertar, bueno, si se hace masaje en las manos y en los pies, total, no, nadie tiene que saber que le están haciendo masajes como para despertarlo, ¿sí? Siempre es muy importante es ir y hablar con la persona. ¿Por qué? Porque la persona escucha, no es que no escucha. Sí, escucha y escucha mucho más. Entonces, la activación positiva, el darle ánimo, el rezarle. Bueno, y acá nos metemos en un tema que yo siempre digo, la acupuntura es laica, no tiene nada que ver. Pero no quiere decir que no podamos rezar, porque esa oración la va a escuchar el paciente. Y si estamos cerca del paciente y rezamos lejos, y lo rezamos por él, también da muy buen resultado. Esto ya puedo decir, 40 años de docencia y de atender pacientes, he visto que los pacientes que se les hace oraciones mejoran más y si se mueren mucho más relajados que aquel que no ha tenido oraciones. ¿Sí? Eso lo he visto mucho en las personas que lamentablemente fallecen, que no se ha podido hacer otra cosa, pero sí se sienten mucho mejor cuando se despidieron de sus familiares o que sus familiares fueron y pudieron, aún en estado comatoso, saludarlo, la persona se muere mucho más relajada. Vamos a ver lo que nos dice el libro más antiguo de medicina china, ¿sí? Punto 1, número 1. Nos habla de la pleuresía, disnea, fiebres intermitentes, ausencia de sudor, congestión cerebral, adenitis facial, furunculosis, tonsilitis, edema de la mandíbula, atonía de los músculos bucales y de la garganta, dolor en general de muelas, sordera, zumbidos de oídos. Este es mucho más extenso. Otra. Después, bueno, yo voy a... Estos puntos son puntos para digitopuntura fáciles. Para acupuntura ya son más difíciles. ¿Por qué? Porque duelen. Entonces la idea principal es que cuando
cuanto menos duela, tantísimo mejor. Porque si duele, la persona no vuelve a consultar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nos tenga confianza, que vuelva a consultarnos. Entonces, hasta en esa forma podemos llegar a prevenir. Yo, una experiencia los otros días, estaba atendiendo en otra parte, me llama una chica para que la vaya a atender. Bueno, sí, pero tenés que venir a casa. Sí, yo voy, no te preocupes. Espérate que termine el consultorio, voy a ver. Pero bueno, ay, dice, mira, estamos todos medios apestados porque estaban con un problema digestivo, además de un problema respiratorio. Vino otra de las hermanas que no vive aquí, vive en Chile, nosotros estamos en Argentina. Ay, dice, ¿me puedes? Yo te puedo atender, ¿tenés tiempo? Sí, bueno, te atiendo. Y vamos a hacer una cosa, como están todos medios apestados, para prevenir que no vengan en fila mañana al consultorio, les voy a hacer auriculoterapia. Con unas semillitas, con estos vamos a prevenir. Bueno, no me di cuenta de ponerle al papá porque el papá también estaba apurado. El domingo, eso fue un sábado, el domingo me llamó, ay, dice, mira, estoy muy mal. Digo, mira, es que yo hoy justamente me fui a teatro, yo tomo clases de teatro, cada 15 días o una vez por mes, los días domingos. ¿Cuándo? Mirá, si querés, esta noche, pero llego como a las 10 de la noche. Si no, mañana a las 10 de la mañana te puedo ver en el consultorio. Bueno, eso fue un error mío. Porque yo les dije, porque no, le digo, quédense tranquilos que eso va por cuenta de la casa. Porque yo quiero prevenir que mañana no estén desfilando al consultorio. Bueno, a quien me quedó de atender fue al papá, y el papá el lunes tuvo que venir. Por eso muchas veces es mejor prevenir. Por eso les digo, no hagan doler, porque si duele, después no vuelven a consultar. Y vamos a ver qué nos dicen los franceses. Ahora, el punto número uno del canal de YouTube. Bueno, lo mismo. Tonificar. Intestino grueso, intestino delgado, estómago, vesícula biliar. Occipital inferior, temporal palatal, hipófisis tiroides. Dispersar riñones. Dispersa y actúa en sentido contrario. Tonificar riñones, meridiano del intestino grueso por una rama que sigue la cara palmar de la articulación. Efectos directos. Hipófisis, tiroides. Incisivos del lado opuesto. Dolor, molestia. Boca del lado opuesto. Sequedad o inflamación. Ojo del lado opuesto. Manchas. Moscas. Volantes o nubes. Hasta ceguera. Para cuando hay esto, hay un punto que es mucho mejor, que es cuando este tipo de afecciones en los ojos, que es el 9 de vasopáncreas. Mejora las maculopatías también. Pero bueno, alopecia. Acloróptico. No distingue los colores, perdón. Efectos contrarios. Oídos, zumbidos o sordera, por choque, tonificar el lado opuesto. Pulmones, congestión, sofocación, plenitud, fiebre, tonificar el lado opuesto. Partes del cuerpo. Del piel, rostro, inflamación o dolor o hinchazón o prurito. Todos los músculos de la boca del lado opuesto. Dolores en collar del lado opuesto a nivel del primer y segunda costilla. Miembro superior del lado opuesto. Miembro inferior del lado opuesto. Bueno, para redondear esto hoy, acuérdense que el intestino tiene que ver con lo que es articulaciones, tiene que ver con la piel y tiene que ver con el cerebro. Muy importante que el intestino funcione bien. Para los parásitos, ya que los mencionamos, hay 2 o 3 cosas que ayudan muchísimo. Conocido es el ajo, el orégano. El orégano, incluyéndolo en las comidas, ayuda a que uno se desparasite, inclusive en nuestros animales. Las semillas de papaya,
que ustedes la tienen allá, no sé cómo le llaman mamón, en Venezuela le llaman lechosa, es esos frutos así anaranjados, grandotes que cuelgan todos de un árbol, así como racimos, ¿sí? Las semillas esas son excelentes. Claro, papaya. Es fácil de saber porque después existe el mango. Nosotros no tenemos muchas frutas así tropicales. Que tiene una una semilla grandota, no tiene semilla negra. Bueno, pero eso nos da resultado. Y el aceite de orégano es útil. Se puede utilizar. Se puede utilizar. Recuerden que gran parte de los problemas de parásitos es por convivir con nuestros animales domésticos. No vamos a dejar de convivir con los animales domésticos. Por lo tanto, también es bueno desparasitarlos. Entonces, algo económico que podemos utilizar es de tanto en tanto ponerle un poquito de orégano en la comida, que les va a gustar y los va a mantener sin parásitos. Pero comer parásitos, el comer orégano va a hacer que nos desintoxiquemos. Para los tratamientos de parásitos, vuelvo a repetir que hay 2 puntos por excelencia que se utilizan: el 3 de estómago y el 67 de vejiga. Después lo buscamos en los mapas, después lo vamos a ir, pero les voy dando esta pauta porque ayuda muchísimo con electroestimulación, inclusive con el dedo lo pueden hacer y bueno, va a producir una corriente y los parásitos tienden a morirse y eliminarse. Pero sí es muy importante que haya un buen tránsito intestinal, porque si no hay un buen tránsito intestinal y los huevos de los parásitos siguen quedándose y entonces generan muchos inconvenientes. Bueno, ahora sí estoy abierto a las preguntas. No. De los parásitos que se van al cerebro, entiendo yo porque he visto casos, aquí sobre todo cuando se come carne de cerdo que no está sana, se le sube al cerebro el proceso. Sí, sí, sí. Sí. Luego la otra, me pregunto yo, cuando dicen el pescado, es por mal funcionamiento del intestino, la digestión, ¿o qué? No te escuché, espera, volvémoslo a repetir. Cuando se dice que el colon, está mal del colon, es porque una parte del intestino se ha afectado, Sí, ¿o qué? una parte del intestino se afecta y Ajá. siempre digo que miren, el intestino, esta botellita, ¿sí? Fíjense, es impermeable. El intestino retiene líquidos y materia fecal, pero no es impermeable, es permeable. Por lo tanto, si permanece mucho tiempo acá la materia fecal, que tiene que tener un movimiento, lo que va a hacer es que esos tóxicos empiecen rápidamente vayan al torrente sanguíneo. Al primer lugar que van a ir es hacia la vejiga, porque está muy cerca. Entonces, generan infecciones urinarias, problemas de prostatitis. En las mujeres, distintos tipos de afecciones, inclusive hasta cáncer, porque están muy cerca en la parte baja, entonces en la parte ovárica, matriz, genera grandes inconvenientes. Como es el metal y tiene una relación directa con el hígado, genera problemas de irritabilidad, aún sin tener parásitos, ¿sí? Hacia la vejiga, entonces hablamos de los miedos. Vejiga y riñón nos da una pauta de miedo. Entonces, el intestino grueso decimos, bueno, pero ¿es miedoso? No, 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 es pautado y de tan pautado empieza con miedos. Porque como hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor, yo siempre digo esto como una forma exagerada, ¿no? Genera miedo el miedo al mañana. Decíamos que después tiene una contraposición con el intestino delgado, claro. Si el intestino grueso empieza a funcionar mal, el intestino delgado tampoco va a funcionar bien, porque quizá anterior. Claro, primero va al intestino delgado y después va hacia el intestino grueso. Entonces nos va a generar problemas. Nos va a generar dolores articulares, rigidez,
Rigidez en el cerebro, en la forma de ser de las personas, en su actitud de ser, y rigidez en las articulaciones, donde el intestino grueso va a depositar los tóxicos, es hacia el riñón y a la vejiga. Por ende, el riñón y la vejiga se expresan, como hay una expresión en cada uno de los órganos, ahora hemos hablado de pulmón e intestino grueso, que es esencial, se expresan en la articulación del codo. El riñón se expresa en las rodillas, por eso es que las fascitosis generan una hinchazón de rodillas y pueden generar esos nódulos con agua que dicen, no, es un nódulo de agua, sí, pero esto es los tóxicos de una parasitosis, nada más. Entonces uno trata los parásitos y esos huevos así de agua, esos tumores. Yo trato de evitar decir la palabra tumor. ¿Por qué? Porque la gente se asusta. Todo bulto debajo de la piel es un tumor, pero no tiene que ser maligno. Un tumor puede ser benigno o maligno, pero es un bulto, una acumulación de tóxicos, ¿sí? Entonces eso genera grandes inconvenientes. Por eso es tan importante el buen movimiento y la oxigenación y que camine la persona, que camine, porque si camina y se hace actividad física, mejora mucho más rápido, pero también tiene una mejor oxigenación en el cerebro. Ajá. Para mí es novedoso, pero es la relación con la encía. Cuando hablas de la encía. Porque pasa por abajo de las encías, ¿sí? Si ven después el recorrido que tiene, pasa por debajo de las encías y controla todo lo que es mucosas, todo lo que es garganta, mucosas. Esencialmente, este es un punto, por ejemplo, el 1 da grandes resultados en la disfonía también, un punto que para la disfonía se puede utilizar y da buenos resultados. Hay otros puntos, pero este punto, vamos a acotarnos a este que es el 1, sí, da grandes resultados. Ya la clase que viene vamos a ver unos cuantos más que estén en la mano. Entonces es más fácil ir sectorizando, porque es fácil de encontrarlos, ¿sí? Sí. He escuchado también casos de que el tumor está cerca de las manos. Tiene que ver con parásitos o en la planta de los pies o en la rodilla. Tumores que lo primero que hablan es de operar y dicen no. ¿Y que tiene que ver con parásitos? Puede ser, los que conozco más son los de las rodillas, los que he visto siempre. Tumores después tienen una íntima relación. Cuando hay tumores de mamas, comúnmente hemos visto un mal funcionamiento de mucho tiempo de problemas intestinales de larga data. Comúnmente hay un problema intestinal de larga data por distintos motivos, porque come cosas. Es más, ojo, también se puede intoxicar, porque recuerden que tiene que ver con el pulmón, con los gases tóxicos de los automóviles. O he visto casos que también se intoxican. ¿Saben con qué? ¿Vieron cuando las personas que depilan comúnmente están en cuartitos chiquititos, boxes pequeños, y esos gases de la cera son sumamente tóxicos? Bueno, pueden encontrarse en los mineros, pueden encontrarse en otras cosas, en otras profesiones que por ahí también están muy sometidos, con mucho olor. Por eso es tan importante la oxigenación. Fíjense que las construcciones antiguas eran muy altas, porque no había sistemas de calefacción por empezar. Bueno, eran altas para los que tenían dinero, los que no tenían dinero hacían un techo más bajo, ¿no? Por supuesto, pero comúnmente los palacios y los lugares o los grandes locales se hace que tenga una bóveda bastante alta para que tenga una cantidad de oxígeno. Entonces no van a tener problemas. También había ventiluces o una ventanita así, que era como con un misterio. No me acuerdo cómo se llama, como una trampita como para que ventilara, ¿no? Y entonces ponían los braseros y la gente no moría. Claro, porque ponían un brasero, no había sistemas de calefacción con estufas. Bueno,
allá no creo que tengan ese problema. No, no, yo he visto que una de las características es que tienen, por ejemplo, una sola canilla. Nosotros tenemos canilla de agua caliente, canilla de agua fría, en la ducha. Y no, pero ¿y cómo hacemos con la ducha? No, 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 acá se prende sola, ¿viste? Porque, claro, tienen menos problemas ustedes con lo que es frío, pero acá sí. Eh, pero sí es importante la oxigenación. Por eso, y es más, yo voy a contar algo. Fíjense que los hospitales antiguos acá en Argentina tenían pabellones, aparte uno del otro. ¿Sí? Espera que voy a ponerle acá que me dé más tiempo, porque se va a terminar, me dice. Entonces, los pabellones estaban aislados uno con otro. ¿Sí? No era que estaban juntos. No, un pabellón, qué sé yo, de clínica, el pabellón de traumatología, y entre sí tenían un techito, ¿sí? Pero para que no se contaminaran. Pero sí había una cantidad impresionante de árboles y arboleda que rodeaba a todo el hospital y dentro del hospital, así en los parques, porque se le daba muchísima importancia a al oxígeno y a la calidad del oxígeno además. Hoy por hoy, bueno, tenemos el aire acondicionado. Son muy buenos, sí, pero también nos puede generar otros inconvenientes. Por eso, miren, en mi experiencia, he trabajado mucho en salas de primeros auxilios. Y las salas de primeros auxilios están en lugares carenciados, donde la condición social es mala. Entonces, pero los lugares que tienen, acá le decimos villas o cantigriles, le dicen en Uruguay, pero lugares carenciados, donde tienen mayor cantidad de vegetación, por ahí están cerca de algún campo que hay muchos árboles, cambia completamente la actitud. Son mucho menos violentos. Donde hay verde son mucho menos violentos. Más oxígeno. Sí, 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 por el mismo oxígeno, el verde lo seda, porque el verde, el azul y el verde tienen que ver con el hígado, entonces hace que uno se sede también. Bueno, tiene ciertas particularidades que ya vamos a ver más, ¿no? Bueno, te voy a abrir el micrófono, Florencia, por si tenés alguna pregunta. Espera que vamos. Ahí te lo abrí. No, bien. Bueno, si querés abrirlo. Creo que lo abrí. Qué complejo. Vas a tener que abrirte vos a ver si puedo yo activar. No. Bueno, no puedo abrirte el micrófono ahora. A ver si desde aquí. Bueno, no lo estoy pudiendo abrir, no quiero hacer macanas. Fíjate si vos te lo puedes abrir, si tenés alguna duda, te escuchamos. ¿No? Bueno, si Dios mediante, nos vemos el martes que viene. Ya empezando el mundial, no sé, lo mismo, acá voy a seguir transmitiendo, lamento, pero la clase se va a transmitir, porque quedamos con el mundial, vamos para atrás. Yo no tengo nada que ver con el mundial y la idea es que aprendan lo máximo posible. Miguel Ángel, después seguimos charlando con los de los hogares de Cristo, a ver si podemos hacer alguna conexión. Bueno, yo te conectaré con algún colega de aquí, ¿sí? Como De para acuerdo, que, de acuerdo. vale. Sí. Muchísimas Quisiera la pastoral trabajar algo para ofrecer algo, porque aquí todo es violencia, represión, cárcel y no puede ser. ¿verdad? Y esa experiencia nos puede dar muchísimo. Claro, esos son los jesuitas, y acá en Argentina se han extendido bastante, por lo menos en la ciudad, en Buenos Aires. No sé si en el interior están también, tendría que preguntarle.
muchísimas gracias Bien. por estar. Y bueno, fuertísimo abrazo a la distancia para ti, Bien. Florencia, y para ti, Miguel. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.